Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Queridos amigos, tenemos que recordarles al oído que hoy es jueves y que en este jueves, como en todos los jueves desde hace ya muchas semanas, o varias semanas, estamos haciendo una tarde del jueves en la hora de la verdad, o la tarde en la hora de la verdad, con un invitado especial en muchas ocasiones y comentando todos los grandes acontecimientos de la semana y los grandes acontecimientos del día. Hoy tendremos a un gran invitado, el profesor Román Ortiz, conocido y amigo de esta casa, quien va a conversar con nosotros en la segunda parte de esta tarde del jueves sobre lo que está pasando en el mundo. Un mundo convulsionado, un mundo atropellado por los acontecimientos recientes en materia de salud, en materia de corrupción, y un mundo donde siguen subsistiendo fenómenos gravísimos. Al mismo tiempo con otros que son halagadores. Los acuerdos de paz que está logrando los Estados Unidos entre Israel y varios países árabes vecinos son para destacar. ¿Sucederá eso? Por otro lado, llegan fenómenos tan graves como el anuncio y la noticia de que en Afganistán están matando a la gente con bombas Lapa, así como nos quisieron matar a nosotros, sí señores, exactamente así. Entonces, Román Ortiz estará con nosotros esta tarde. Los invitamos para que a las 6 de la tarde, por YouTube y por Facebook, nos acompañen en la tarde en la hora de la verdad. ¿Y qué más nos cuentan ustedes al oído, queridos amigos? Muchos temas por revisar. Ahora resulta que José Manuel Vivanco, José Miguel Vivanco se despacha contra Leopoldo López por reunirse con el expresidente Uribe. Ahora ni más faltaba, pues, con las últimas que sale. Y esto lo hace a través de Twitter. Una intromisión, pues obviamente, además estamos hablando de una reunión en donde pues dos ciudadanos, uno colombiano y uno venezolano, han compartido puntos de vista. Ha escrito José Miguel Vivanco en su Twitter: grave error de Leopoldo López en relación con el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Uribe es el equivalente en Colombia a Chávez. Leopoldo López es una víctima de gravísimos abusos de Chávez y Maduro, pero esta reunión le hace mucho daño a su credibilidad. ¿Quién se cree? ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece, pues? A hacer estos señalamientos. ¿Y de quién es propiedad Vivanco? De Soros. Porque es el director ejecutivo de Human Rights Watch, de la División de las Américas, y Human Rights Watch es ampliamente financiada por Open Society Foundations, que a su vez pues recibe todo su capital por parte del señor George Soros. Bueno, entonces que no se nos olvide ese pequeñísimo detalle, que cuando habla Vivanco eran dos Soros por interpuesta persona. Tengámoslo presente. ¿Qué más? ¿Demar tiene alguna noticia que nos quiera comentar al oído? Lo noto muy callado hoy, quedó cansado del fin de las sesiones del Congreso y está muy cansado con las extras, ¿o qué? Pues hombre, pues sí, la verdad sí, muchas semanas estando muy atentos a lo que va pasando en el Congreso de la República, y cuando creíamos que por fin veríamos la luz al final del túnel, evidentemente no se podía, porque se tiene que conciliar la famosa reforma electoral de la que estaba jugado de pies y manos el gobierno nacional, en compañía obviamente del registrador que pues ha dicho y ha prometido que va a cambiar la historia del país en asuntos electorales. Vamos a ver si realmente con articulitos muy polémicos, Demar, con muchas cosas muy complejas, muchas muy complejas, porque ahora en la conciliación es cuando más se pone la cosa compleja, en la medida en que suelen aparecer algunos micos que se van colgando poco a poco en medio de esos acuerdos que debe haber entre Cámara y Senado. Hay un artículo que me ha llamado mucho la atención, y es el que tiene que ver con las encuestas, las encuestadoras
deben enviar, antes de publicar, deben enviar al Consejo Nacional Electoral las encuestas y junto con ellas, según lo dispone este proyecto, los números de celular de las personas encuestadas. Pues lo que faltaba. Mejor dicho, ¿qué viene después de eso? ¿El carnet de la patria o pues como país preparándonos, no? Bueno. Le quiero recomendar un libro a usted, Sergio, a usted, Demar, a todos nuestros oyentes, a toda la gente de la hora de la verdad, a todo el que quiere estar enterado de las cosas que pasan en los Estados Unidos en esta materia de corrupción y que pasan en el mundo. El libro se llama Secreto Imperial, Secret Empire. El autor Peter Schweizer. Es un libro descomunal y Peter Schweizer no está en la cárcel y cuenta la corrupción de los políticos más prominentes de los Estados Unidos y cómo ha sido esa corrupción y cómo se apoderan de las cosas y cómo manipulan el poder para tener ganancias exorbitantes y para acumular grandes riquezas. Ahí les dejo. Me lo apunto para las lecturas de este fin de año, un fin de año en el que el llamado es a mantenernos en casa en la medida de lo posible, porque las cifras están muy complicadas en materia de contagios en nuestro país y quizá en medio de estas celebraciones navideñas tendremos unas cifras verdaderamente difíciles y aterradoras en el mes de enero, si esto sigue así, si el comportamiento ciudadano pues sigue desbordado, si la gente cree que puede reunirse tranquilamente con sus familias. Bueno, lo cierto es que estamos viendo ya el reflejo, como lo advierte el gobierno, de unas cifras que son resultado quizá de la noche de las velitas y bueno, ahora tenemos las novenas de por medio, así que ya veremos cómo será el fin de año y cómo será el comienzo de 2021 en medio de una situación pues que se vuelve crítica de nuevo para el país al acercarnos a los 12.000 contagios diarios. Las novenas mal entendidas, ¿no? Las novenas con trago de por medio y con juerga. Que hay muchos que toman la Navidad como un motivo de juerga y de fiesta. Y de fiestas indecorosas, indebidas. La Navidad debiera ser para la unión familiar, para las reuniones entre todos en la intimidad, para meditar, pero con alegría, con fe, cantando villancicos, con las maracas. ¡Qué días tan lindos! ¡Qué recuerdos tan inolvidables de las Navidades para los que no se necesita aguardiente! Ni ron, ni whisky, ni nada. Ni pólvora. ¡Ay, ni pólvora! Los 27 países de la Unión Europea se van a empezar a vacunar el mismo día en señal de solidaridad. Sí, señor, el 27 de diciembre. 27 de diciembre. Y le quiero contar, sí, señor. Ecuador también está diciendo que las vacunas de COVAX están en veremos. Sí, que no el mundo entero está mirando ahora con mucha atención ese mecanismo al que Colombia ha adherido. Bueno, Colombia y tantos países de ingresos medios y bajos. Ahí teníamos la apuesta, pero la información que llega desde Ginebra, en Suiza, desde la Organización Mundial de la Salud, no es nada alentadora frente a las expectativas que hay de que ese mecanismo ayude verdaderamente a distribuir de manera equitativa las vacunas. Bueno, yo creo que esto hay que seguir la pista muy de cerca y entre tanto seguimos preguntándonos, ¿y aquí en Colombia qué? ¿Vamos a esperar a que el resto del mundo esté vacunado y nosotros no? Porque anuncian muchos acuerdos de confidencialidad y muchas cosas. ¿Y dónde está la vacuna? Bueno, le quiero contar una cosa bien extraña y es que Putin no se ha puesto la vacuna Sputnik. ¿Sabe que eso estaba pensando cuando hablábamos ayer de que Putin se fue a una réplica al Kremlin, que hay que pasar por unos túneles, bueno, que estaba en un estado casi de paranoia? Yo pensaba, bueno, pero si tienen la Sputnik 5, la vacuna rusa, ¿por qué el mandatario de los rusos no se la ha puesto y con eso pues zanja sus miedos? No, es llamativo. Es llamativo. Bueno, démosle un vistazo a las cosas, pero ya hay definición sobre cómo será el toque de queda en Medellín y en Antioquia, en esta Navidad y en este Año Nuevo. ¿Le quieren dar una miradita para que nos cuenten? Ya está la noticia, la tiene, la trae
la trae W Radio, porque pues uno tiene que decir la fuente cuando la está consultando, ¿no? Navidad y fin de año en Medellín, no en Antioquia. W Radio habla de Medellín. Sí, Mientras tanto, si teníamos noticia de que Medellín va a poner el toque de queda. No teníamos noticia de los horarios que hasta anoche no se habían anunciado, pero damos un repaso a ver si es que ya la alcaldía de Medellín está anunciando formalmente el horario de esos toques de queda, que si no son extensos, insistimos, de nada servirán, porque la gente se va de amanecida, la gente se irá de amanecida. Bueno, y el presidente Macron con coronavirus, el presidente francés. ¿Y saben quiénes estuvieron en contacto con él? El jefe de gobierno español y el presidente del CE, de la Comisión Económica. Estuvieron con Macron y entonces están en cuarentena también. ¿Cómo le parece? Y decía Ademar, es que interrumpía Ademar. Qué pena con No, Ademar. no, que mientras Sergio miraba el detalle de lo de los horarios para el toque de queda 24 y 30, en la semana, los fines de semana del 24 y del 31 de diciembre, les quería yo contar muy al oído lo que han sido las reuniones del presidente Uribe con algunos de los hombres clave en la política de cara a las elecciones del 2022. Pues anda muy preocupada la extrema izquierda con las reuniones que ha hecho el expresidente Uribe, porque aunque no les parezca o aunque no lo crean, Uribe sigue siendo el papá y lo ha demostrado con las reuniones que ha sostenido últimamente y que tiene en su agenda en lo que resta del año. El hombre no para. Pues está dicho, se ha reunido con el clan Char, absolutamente con todos, entre ellos obviamente quien sería el candidato presidencial por ese grupo político. Estamos hablando de Alejandro Char, que es la persona clave del grupo político para llegar a la presidencia, quien ha dejado ver sus ganas de hacerlo, pero también ha hablado el Arturo Char, el actual presidente del Senado, con el presidente Álvaro Uribe, lo mismo que el empresario Fuad Char, quienes lo han visitado y han hablado, pues evidentemente, de lo que serán las elecciones del 2022, pero también quien lo visitó y habló largo rato con él fue la nueva presidente del partido de la U, Dilian Francisca Toro, que parece ahora un partido exorcizado, muy a este lado. No sé si sea por la circunstancia difícil que atraviesa. Recuerden ustedes que el partido de la U ha recibido durísimos golpes en estos años. El primero ha sido la salida de Musa Besaile, de Ñoño Elías, dos grandes electores que le ponían al partido de la U cerca para el Senado, cerca de más de 300.000 votos. Así que eso fue un golpe fuertísimo. Y ahora viene la expulsión de Armando Benedetti y de Roy Barreras, con lo que el partido de la U queda muy disminuido respecto de la cantidad de votos que pueda llegar a conseguir. Puede hacer que esa sea una movida de Dilian Francisca Toro, acercarse al expresidente Uribe para buscar una suerte de coalición seguramente del partido de la U, el Partido Conservador, Cambio Radical con los Char, de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Pero quien definirá el asunto, al parecer, será el presidente Uribe, a quien lo están consultando, y en los próximos días tendrá reunión también, nos cuentan muy al oído, con varios precandidatos, estos de su partido, el Centro Democrático, entre ellos el ministro Carlos Holmes Trujillo. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, la política sigue girando alrededor del presidente Uribe y de su enorme capacidad de convocatoria y del enorme, gigantesco prestigio que tiene entre grandes masas de la población colombiana, que recuerdan esos 8 años de gobierno como los 8 años más felices de la República en muchísimo tiempo, ¿no? La gente no tiene tan mala memoria. Entonces, esto puede estar sucediendo. Y usted habla del Cambio Radical y de los Char, que son la carta dura del partido de Cambio Radical. ¿Y Vargas Lleras qué? No sé qué juega Vargas Lleras, no sé. Difícil. No sé dónde está, porque Vargas Lleras estaba muy arrimado, muy cerca al gobierno del presidente Iván Duque. Terminó la cosa no muy bien por ahora. Esto ha sido un juego de tira y afloje todo el tiempo. Y la que tendría que ser una situación para acercarles, les ha terminado dividiendo un poco en la medida en que no se logró lo que quería Vargas Lleras, y era presentar una reforma a la salud que terminó muy mal. Eso fue como haber tirado una piedra por un barranco. Realmente no funcionó. Recuerden ustedes que terminó eso en un escándalo porque se presentó ante la Comisión
la ponencia para la reforma a la salud, y nada más y nada menos descubrieron que una de las firmas había sido puesta sin el permiso de uno de los ponentes. Entonces, pues, eso lo que hizo fue agravar las cosas. Germán Vargas Lleras ha dicho que el gobierno no tuvo más o menos la voluntad de poder impulsar la reforma, y eso no tiene muy contento al ex vicepresidente y ex candidato presidencial. Y los Char, pues, digo yo, en este momento son los que tienen el poder. No hay la menor duda. Claro, y Fuad Char es el gran jefe de toda esa colectividad. Los demás, Alex y Arturo, son los que dependen de lo que diga Fuad, ¿no? Un personaje muy importante, un empresario intachable, un hombre muy significativo. No fue presidente del Congreso porque no teníamos el convencimiento, quienes manejábamos la política en ese momento, de que estuviera libre de la influencia opositora del Partido Liberal, y queríamos una persona más comprometida, y ese fue el primer presidente del Congreso de la República a quien la suerte le ha sido tan adversa y tan inmerecidamente, ¿no? Pues ahí tiene usted, doctor Fernando, vamos a ver en qué terminan esas reuniones, y muy probablemente ya tiene que estar para el mes de marzo listo el mecanismo mediante el cual se empiece a barajar la lista de candidatos o precandidatos a la presidencia. Y es que el tema no será nada sencillo. Los candidatos van apareciendo como si eso fuera un verdadero festival. Todo el mundo quiere ser candidato presidencial ahora mismo, y la manera más segura de poder llegar a la contienda es evidentemente hablando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que a todos los está escuchando. Sabemos inclusive que el 24 de diciembre tiene una larga jornada de atención a amigos y conocidos para hablar precisamente del tema presidencial. Él lo ha dicho, bueno, ojo con el 22. El 24 de diciembre llega el Niño Dios, hombre, déjenlo descansar. El 24 de diciembre es para rezar la novena, para estar todos en casa, para esperar la llegada del Niño Dios a las 12 de la noche. No hagan reuniones políticas el 24 de diciembre, ¿para qué? Bueno, pienso yo. Pero bueno, hay reunión, y les cuento también muy al oído, esto es increíble. Se han descubierto, y la Fiscalía tiene esto en su poder, veremos qué hacen con ello, unas grabaciones donde aparentemente quedaría en evidencia, y eso cada quien lo podrá juzgar, cómo alias Rodrigo Granda estaría interfiriendo en meter colados a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto no es nuevo, esto se había denunciado desde mucho antes. Inclusive muchos hicieron su agosto hablando en nombre de las FARC para incluir inclusive narcotraficantes a la lista. Recuerdo mucho el caso de un grupo de narcotraficantes que en una cárcel aquí en Colombia, y que ellos tenían orden de extradición, habían pagado una cantidad de dinero importante a un abogado para que los ayudara a incluir, y resulta que el abogado era un falso abogado, y lo que han hecho es perder la plata. Pues resulta que en este caso hay grabaciones que comprometerían a unos personajes, entre esos a una señora de nombre Viviana López Calle. Yo no sé si a ustedes les suena el nombre de esta señora. Ella fue capturada a principios de este mes de diciembre, recuerda usted, con unas armas en un bus intermunicipal, y pues que resulta, se dice que era la esposa o querida o concubina, como se la quiera llamar, de Rodrigo Granda. Exactamente, y Rodrigo Granda ha dicho que no es cierto, no es verdad, pero en estas grabaciones que se han sacado al público, lo que queda claro es que se trata de la hermana de alias Gafas. ¿Recuerdan ustedes la operación Jaque? Uno de los secuestradores claro, alias Gafas, uno de los que iban en el helicóptero. Pues es la hermana de Horacio López Calle, como se llama realmente, alias Gafas, y pues lo que estarían pretendiendo es meter a esta señora en la lista de beneficiarios de la Justicia Especial. Escuchen ustedes una de esas conversaciones entre uno de los sujetos quien estaría interesado en poder meter a su hermana. Hágale, marica, colabóreme con eso. Vea, weón, yo tengo, la verdad, yo le voy a ser sincero a usted, weón. Yo estoy conectado directamente con la corporación, weón.
¿Sí me entiendes? Con las corporaciones me copian al 100, huevón. ¿Sí? Y la realidad, huevón, inclusive este man ya salió y mi hermana también, huevón. Sí, ya me di cuenta en internet. ¿Sí me entiendes? Entonces salieron y fuera de eso, Paul también le colaboré, le ayudé a varios. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Yo me hablo directamente con el secretariado central, porque el duro del secretariado central es Anderson. ¿Sí se acuerda del viejo? No. Sí, claro. Exactamente. Entonces, el viejo es lo que el viejo diga, de así es. ¿Sí me entiende? Perfecto. En otro de los audios, César, que tenemos... Pretenden hacer, por lo menos lo que está en manos de la Fiscalía ahora, para que investiguen si realmente existe esto, que sería otro entrampamiento, sí, como ellos lo dicen, e incumplimiento del acuerdo de La Habana. Bueno, de eso ese entrampamiento todavía pongámoslo entre comillas, porque sí. No existe con todo y lo laxa, lo laxa que es la Academia de la Lengua, entrampamiento no existe todavía, ni el verbo entrampar, no. Entonces hacer trampa, burlar, el verbo. Burlar, engañar, pero entrampamiento. Entonces uno empieza a repetirlo y termina metido todo el mundo en el entrampamiento, como han terminado metidos en tantas palabras. Ni más faltaba. Muy bien. Y nos vamos a hablar con una persona muy especial, porque si hay un sector que ha sufrido duramente el impacto del coronavirus en Colombia y en el mundo, es el sector hotelero y el de restaurantes y el de turismo en general. ¿Qué está pasando y cuáles son las expectativas para este fin de año? Hablaremos con Patricia Lastra, directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, en un minuto. Y les hablábamos al oído.